Reciban nuestros saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, amigos. El día de hoy iniciamos un nuevo ciclo de estudios bíblicos relacionados con lo que es la doctrina bíblica. Y para esto es importante que nosotros sepamos qué es doctrina. Doctrina es instrucción simplemente. Instrucción, enseñanza o saber sobre una temática o un tema determinado. En términos generales, la palabra doctrina se usa en diferentes ramas del saber humano. Por ejemplo, en el derecho, la doctrina jurídica; en la filosofía, una doctrina filosófica; o en la sociología, una doctrina sociológica, etc. Y ahora, cuando decimos doctrina bíblica, ¿qué queremos decir? Simplemente queremos decir que es una instrucción, enseñanza, basado en la Biblia, como la única fuente de revelación acerca de la persona de Dios y de su plan de salvación para la humanidad. Creemos que es necesario que toda doctrina bíblica o todo estudio bíblico sea realizado de manera sistemática, que sea amplio en cuanto a abarcar el conocimiento tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero a la vez debe ser también sintetizado, resumido, para una mejor comprensión de los creyentes o de la iglesia. Por esto podemos decir lo siguiente, mis queridos hermanos: si nuestra revisión de las Escrituras sobre un determinado tema o enseñanza ha sido amplia, exhaustiva, completa, tendremos una buena doctrina. Si yo voy a enseñar sobre un tema determinado, tengo que tener una revisión amplia del tema. Y diremos, es una buena enseñanza, una buena doctrina. Pero si yo quiero enseñar sobre un determinado tema, pero mi revisión es parcial, incompleta, solamente uso uno o dos versículos y solamente el Antiguo o el Nuevo Testamento y no tengo una visión panorámica de todo, entonces mi enseñanza, mi doctrina será defectuosa, limitada, no será completa. Por eso es que los pastores, maestros, tenemos una responsabilidad tremenda. Y hacemos nuestra la exhortación que hace el apóstol San Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:15, donde dice lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, ¿cómo se clasifican las doctrinas bíblicas? Los estudiosos han clasificado las doctrinas bíblicas en lo que es doctrinas fundamentales. Doctrinas fundamentales se le dicen porque son el fundamento o base de nuestra fe cristiana. Hablando en términos de una construcción. Una construcción tiene lo que es la base o los cimientos y luego se construye el edificio en sí. En este caso de la doctrina bíblica hay enseñanzas, hay doctrinas que son base, fundamento de nuestra fe. Y es lo que en 1 Corintios 3:11 el apóstol Pablo dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Sí, hay un fundamento en nuestra doctrina, es decir, sobre el cual descansa nuestra fe. Por ejemplo, tenemos las doctrinas relacionadas con Dios, el conocimiento de Dios, la Trinidad, el Espíritu Santo, Jesucristo mismo. Son doctrinas o enseñanzas fundamentales que la iglesia no debe obviarlas. Son de urgencia y necesidad que la iglesia conozca lo que es la doctrina básica o fundamental o lo que es los fundamentos de nuestra fe. Las doctrinas sobre Jesucristo son importantísimas. No se puede ser cristiano si uno no conoce estas doctrinas. Por ejemplo, la encarnación de Cristo. Cristo se hizo hombre. La naturaleza de Cristo, la doble naturaleza de Cristo. Cristo 100% Dios, perfectamente hombre. Gloria al Señor. La deidad de Cristo. Son cosas importantísimas que no puedo yo ser cristiano si no las conozco, no las acepto. Luego tenemos otras doctrinas como la doctrina de las Escrituras. Es importante esto para afirmar nuestra fe, como base o fundamento de nuestra fe. La palabra de Dios, las Escrituras. La doctrina de la inspiración total de las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La inerrancia de las Escrituras, es decir, que las Escrituras no tienen error. La suficiencia de las Escrituras. ¿Qué quiere decir esta doctrina? Quiere decir que la Escritura, la Biblia, es suficiente para conocer a Dios y su plan de salvación.
Otras doctrinas fundamentales como la doctrina del hombre, la naturaleza pecadora del hombre, ubicarnos bien quién es el hombre y quién es Dios, la culpabilidad universal del hombre por el pecado, son doctrinas bases, fundamentales, el fundamento de nuestra fe. La doctrina del pecado, la naturaleza del pecado, los efectos del pecado sobre la humanidad, sobre el creyente mismo. La doctrina de la salvación, solamente a través de la fe en Jesucristo. La gracia de Dios se ha manifestado de esa manera. Doctrina de la iglesia, por ejemplo, también son doctrinas bases, fundamentales en la fe cristiana. Estas doctrinas fundamentales, que son la base de nuestra fe, son el corazón del cristianismo. Si quitamos, negamos o ignoramos estas doctrinas, no podemos llamarnos cristianos simplemente. Estas doctrinas eran por lo cual los cristianos del primer siglo y a lo largo de la historia han debatido, han contendido y aún han defendido a costa de sus vidas. Su vida han dado los cristianos por estas doctrinas fundamentales. Y nos hace recordar la exhortación que Judas, en la carta de Judas, versículo 3, dice lo siguiente: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Amén. Estas doctrinas son la base de la unidad de la iglesia cristiana, de las diferentes denominaciones cristianas. Estas doctrinas fundamentales o básicas son lo que nos hace hermanos, nos hace iglesia del Señor en las diferentes denominaciones. Sí, estas doctrinas son el principal blanco de ataque de Satanás y debilita a la iglesia y trata de desviar y hacer caer en el error o la herejía al creyente o a la iglesia en general. Tenemos que tener presente eso. Es fundamental una doctrina porque es la base de nuestra fe. No podemos quitarla, no podemos obviarla. Quitar una de estas doctrinas simplemente perdería el poder, la fuerza, el evangelio. Por eso son no negociables estas doctrinas. Son claras, fundamentales para la iglesia. También tenemos las doctrinas no fundamentales. No son necesariamente el fundamento de nuestra fe, pero sí descansan sobre las doctrinas que son el fundamento de la fe, las que ya hemos visto. Hay doctrinas, por ejemplo, la enseñanza o doctrina sobre la familia. Esta doctrina, por ejemplo, descansa sobre el fundamento de la familia divina, de la familia allá en los cielos, que es la Trinidad. Hay un Padre, hay un Hijo. Igual, hay una familia aquí en la tierra, y hay instrucciones, hay enseñanza, hay toda una doctrina sobre cómo debe marchar, conformarse la familia. Hay, por ejemplo, la doctrina del matrimonio, la enseñanza sobre el matrimonio. Esta doctrina se fundamenta, descansa sobre el fundamento de la relación de Cristo y la iglesia. La relación de Cristo y la iglesia es una doctrina fundamental, tiene que ver con la doctrina de Cristo. El matrimonio proclama la relación de Cristo y la iglesia. ¿Por qué el matrimonio es indisoluble? Porque la relación de Cristo y la iglesia es indisoluble, es eterna. Bendito sea el Señor. Otra doctrina, por ejemplo, la doctrina de la oración, es una doctrina no fundamental, pero sí descansa sobre una doctrina fundamental, que es la restauración de la comunión y la paz entre Dios y el hombre. Cuando Cristo, en su obra redentora, nos salva, restaura nuestra comunión con Dios. Y eso nos habilita para poder, en el nombre de Jesús, poder orar al Padre. Hermanos, amigos, por ejemplo, de nada serviría conocer todo sobre la oración, practicar la oración, si es que no tenemos el fundamento de haber nacido de nuevo, de haber sido redimidos, de haber sido restaurado nuestra relación con el Padre, a través del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. Otras doctrinas, por ejemplo, la doctrina de los últimos tiempos, la segunda venida de Cristo y todo lo que implica. Esta doctrina descansa sobre el fundamento de la promesa de que Cristo vendrá por segunda vez a llevar a su iglesia.
Hay otras doctrinas más, por ejemplo, la doctrina de la mayordomía de los bienes. ¿Cómo debemos administrar los bienes aquí en la tierra? Descansa sobre el fundamento de que un día daremos cuenta a Dios. Debemos ser buenos mayordomos porque un día daremos cuenta al Señor de todo cuanto hemos hecho. Muy bien, hablar de una doctrina no fundamental no es que digamos que no sea importante o sea menos importante o no sea necesaria en relación a la doctrina fundamental. De ninguna manera. Son muy importantes, son muy necesarias para alcanzar el crecimiento y madurez de la iglesia. Completan la obra de edificación del cuerpo de Cristo a la imagen de nuestro Señor. No podemos negar, no podemos rechazar las doctrinas no fundamentales y decir, no, yo solamente voy a creer las doctrinas fundamentales. No, rechazar, no creer o no querer estudiarlas, las doctrinas no fundamentales que les llamamos, pues sería una evidencia clara de que esa persona no ha nacido de nuevo, de que esa persona no es cristiano todavía. Entonces, aquel creyente nacido de nuevo va a desear, anhelar conocer sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre cómo debe ser nuestro comportamiento, nuestra ética, nuestra moral cristiana. Va a anhelarlo y va a desearlo. ¿Por qué? Porque ama a Dios, ¿sí? Y eso es una evidencia de que el Espíritu Santo está en su vida y anhela agradar a Dios en todo. Muy bien, mis queridos hermanos, amigos, hemos visto entonces qué es la doctrina bíblica, y ya tenemos unas nociones importantes acerca de lo que es una doctrina fundamental, una doctrina base de la fe, y lo que es una doctrina no fundamental, que tal vez no forma parte de las bases de nuestra fe, pero sí forman parte del edificio, la construcción de lo que es la vida cristiana, lo que es nuestro testimonio cristiano. Entonces, ambas forman parte de nuestra vida, de nuestro testimonio, de nuestra práctica cristiana, y es la evidencia de que hemos nacido de nuevo. El amarlas, el estudiarlas, el ponerlas en práctica es la evidencia clara que usted es un hijo, una hija de Dios. Muchas gracias, Dios les bendiga. Continuaremos con este tema en nuestro próximo programa.